Hola amigas y bienvenidos a otro video más en Rarísimo. Hoy vamos a hablar sobre el caso de dos jóvenes que me parece no debe quedar en el olvido. Así que no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer mágicamente por aquí. Y con todo eso comenzamos. Bien, para este caso tenemos que situarnos a los inicios de la década de 1990, cuando el Perú vivía bajo un régimen autoritario tras el autogolpe de Estado que realizó el entonces presidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. En ese mismo contexto, el Perú se encontraba luchando contra grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, y debido a eso, el Servicio de Inteligencia Nacional y las Fuerzas del Orden controlaban estrictamente todas las instituciones del Estado. Incluso algunas personas llegan a afirmar que Vladimiro Montesinos controlaba el SIN desde la sombra. En este panorama, las universidades públicas del país se encontraban bajo una sospecha constante, ya que en los años de 1980 y 1990, centros de estudios como la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como la Cantuta, habían sufrido una fuerte infiltración de Sendero Luminoso. Lo que ellos buscaban era pues captar nuevos militantes y también imponer su ideología a la fuerza a los jóvenes de estas universidades. Ante esta realidad, el gobierno implementó una política de militarización en estos centros de estudios para hacer contrapeso a estos grupos subversivos e intentar sacarlos. Sin embargo, lo que también hicieron fue aprovechar esta situación para comenzar un reglaje a estudiantes, dirigentes sociales y sindicatos. La premisa que ellos tenían era que si ellos hacían algún reclamo o alguna protesta por un derecho básico, automáticamente los hacía simpatizantes de la subversión, anulando cualquier presunción de inocencia de miles de jóvenes, cosa que es bastante peligrosa. En este contexto encontramos a Martín Roca Casas. Él nació el 26 de abril de 1966 en el Callao y era hijo de Javier Roca Obregón y Ricardina Casas. Martín creció y vivió su juventud en el barrio Villa Señor de los Milagros, en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso. Además de esto, su familia tenía una gran conciencia social debido a que su padre era un reconocido dirigente sindical de la zona. Luego del colegio, Martín ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Callao, más conocida como la UNAC. Allí, además de destacar por sus buenas calificaciones y su buen rendimiento, también asumió un fuerte compromiso por la defensa de los derechos de sus compañeros, siendo elegido secretario de Prensa y Propaganda del Centro Federado de Economía. Quienes lo conocieron lo recuerdan por su liderazgo, su carisma y su constante entrega por el bienestar estudiantil. Bien, con todo eso pasamos al día de los hechos, que es el 17 de agosto de 1993. Ese día los alumnos de la UNAC se encontraban haciendo una movilización pacífica frente a la ciudad universitaria para exigir que las empresas de transporte público respetaran su derecho al medio pasaje y también la validez de sus carnés. Durante esta protesta, ellos se dieron cuenta que habían dos personas vestidas de civil que caminaban entre ellos filmándolos con una videocámara. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, los estudiantes fueron donde estas personas para preguntarles quiénes eran y obviamente exigirles que se identifiquen. Sin embargo, estas personas se negaron y lo único que esto ocasionó fue que se armara un altercado que terminó con la videocámara siendo arrebatada por los estudiantes. Luego se dio a conocer que estos hombres realmente eran agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra del Perú, que estaban haciendo un reglaje ilegal a los líderes estudiantiles. Según lo que sabemos, según las declaraciones de la familia de Martín, la misma noche del 17 de agosto de 1993, hombres armados, vestidos de civil, entraron de manera bastante violenta a la casa de Martín, la casa de su familia, para exigirles bajo amenazas de muerte que les devolvieran el cassette. Esos dos que filmaban llegaron y preguntando por mi hijo, vinieron con varios vehículos portatropas de la Marina y un vehículo Volkswagen celeste y varios militares totalmente encapuchados. Lo primero que le encañonan es a mi hijo.
y lo aíslan solo en la sala, en el primer piso, a él, con las manos en la nuca y dos, tres alrededor con las armas apuntando. Luego de esto, la familia dice que sufrieron un reglaje bastante asfixiante, ya que había siempre un carro fuera de su casa vigilándolos día y noche. Paralelamente a esa situación, también se denunció que un profesor de la UNAC había sido detenido y luego desaparecido de manera forzosa. Esto lo que hizo fue alzar las alarmas de lo que podría pasarles a las personas que alzaban su voz o apoyaban demandas gremiales. Además del acoso y del peligro constante, Martín intentaba vivir su vida de la manera más normal posible y esto implicaba ir a la universidad. El 5 de octubre de 1993, alrededor de las 5 de la tarde, Martín tomó su lonche de manera normal y antes de irse a la universidad abrazó a su mamá y se despidió diciéndole: mamita, ya vengo. Ricardina, la mamá de Martín, como hacía siempre, le dejó su cena ya servida para cuando él regresara y luego se fue a dormir debido a que estaba bastante cansada por la jornada laboral que había realizado. Sin embargo, lo que ella no se dio cuenta es que mientras las horas pasaban, su hijo no regresaba a casa. Cuando ella se despertó al día siguiente, se dio cuenta que las puertas de su casa estaban sin llave y que el plato de comida de Martín estaba intacto. Ricardina decidió salir a mirar por la ventana para ver si quizás su hijo ya estaba llegando, pero lo que descubrió fue que una avenida cercana a donde ellos vivían estaba totalmente cercada por autos militares de la DINCOTE y la Marina de Guerra del Perú. Ellos describen que estos carros daban vueltas en lo que ellos mismos llaman una procesión bastante macabra. Está de más decir que desde que Martín se despidió de su mamá, nunca más fue visto otra vez. La desaparición de Martín se dio a conocer en la universidad y esto hizo que varios estudiantes se paralizaran de miedo porque tenían pues esta certeza de que quizás les podría pasar lo mismo a ellos. Sin embargo, hubo un estudiante que decidió no quedarse con los brazos cruzados y ese fue Kenneth Ney Ansualdo Castro. Él nació el 13 de junio de 1968 en Chiquián, una provincia de Bolognesi ubicada en el departamento de Ancash. Él era el segundo de 3 hermanos y sus padres eran Félix Ansualdo e Iris Castro. La familia, como suele pasar mucho en el Perú, para buscar mejores oportunidades para sus hijos y para ellos mismos, decidieron emigrar a Lima en 1974. Martín y Kenneth, además de ser compañeros, también eran amigos debido a que compartían los mismos ideales y sentían la misma indignación por las injusticias que vivían los estudiantes. Como les comenté, la noticia de la desaparición de Martín hizo que muchos estudiantes decidieran no involucrarse con este caso debido a que tenían un miedo razonable, me parece, a que lo mismo les pudiera pasar a ellos o a algún familiar. Sin embargo, Kenneth decidió acercarse a la familia de Martín y también acompañarlos a organismos de derechos humanos para denunciar formalmente la desaparición de su amigo. Debido a esta decisión, Kenneth se convirtió en un testigo clave de lo que le había pasado a Martín, ya que él había estado presente cuando estas dos personas se acercaron a la marcha, él había visto sus rostros y también sabía sobre todas las amenazas de muerte que le habían hecho a Martín antes de su desaparición. Entonces, podríamos decir que Kenneth guardaba en su memoria todos los datos y los nombres que el Estado desesperadamente quería ocultar. Bien, con toda la información que tenemos sobre Kenneth, vamos a pasar al día de los hechos. El jueves 16 de diciembre de 1993 quedó marcado como el último día en el que se vio a Kenneth con vida. Aquel día, como era costumbre en su día a día, salió de su casa a las 4 de la tarde rumbo a la universidad, en donde permaneció hasta las 8:45 de la noche, que pues era su hora de salida. Al terminar las clases, él caminó hacia la avenida Santa Rosa acompañado de sus amigos de la facultad y ellos pudieron observar que Kenneth subía a un ómnibus de la línea 19B con placa IU3738 para regresar a su casa. Algo que recuerda a la familia y que es muy importante para este caso es que Kenneth era un chico bastante responsable. Si él sabía que se iba a demorar un poco más en regresar a casa, pues llamaba a su papá para avisarle y no causarle ningún tipo de preocupación.
Es por eso que cuando llegaron las 6 de la mañana del día siguiente y nadie de su familia sabía de Kenneth, comenzaron a angustiarse un poco sobre su paradero. Esta angustia creció aún más cuando al mediodía seguían sin saber de Kenneth, así que la familia Ansualdo tomó la decisión de hacer su propia investigación para conocer dónde estaba su hijo. La familia de Kenneth fue a la universidad y lograron reconstruir la hora exacta en la que él había subido al ómnibus de la línea 19B, que recorría desde el Callao hasta Santa Anita. Ellos fueron el último paradero de esta línea y se quedaron todo el día para poder conversar con los choferes, y es así como dieron con el señor Cristóbal Alvarado, que había sido el chofer del ómnibus al que se subió Kenneth. El conductor les contó que él recordaba haber subido a un estudiante al ómnibus, que en este caso era Kenneth, y que paraderos más adelante había subido una pareja de enamorados. También les contó que mientras él avanzaba por la avenida Santa Rosa y estaba a punto de voltear a la avenida La Paz, se dio cuenta que un auto celeste los venía siguiendo y pensó que lo iban a asaltar. El señor Alvarado cuenta que este auto celeste se interpuso violentamente en el camino, cerrándole el paso. Dice que de este auto celeste se bajaron 3 hombres que estaban armados, pero estaban vestidos de civiles. Según su apreciación, ellos parecían militares. Él les contó que ellos se identificaron como policías, hicieron bajar a las personas que se encontraban en el ómnibus y metieron a Kenneth en el auto celeste a la fuerza, y después de hacer esto partieron a toda velocidad con rumbo desconocido. Ante la terrible certeza del secuestro de su hijo, el padre de Kenneth realizó una búsqueda de 5 días en donde visitó hospitales, delegaciones policiales y también la morgue. En medio de esta búsqueda, alguien le informó que habían detenidos en la prefectura del Callao, así que él se acercó a este lugar para poder saber si quizás su hijo estaba ahí. El comandante que lo atendió fue a los calabozos a buscar a Kenneth y regresó con la negativa de su paradero. Al ver la desesperación del padre de Kenneth, este comandante le aconsejó que fuera a la Asociación Pro Derechos Humanos que se encontraba en Jesús María. Esa misma tarde, el padre de Kenneth llegó a las oficinas y el primer contacto que tuvo fue con el periodista Rubén Trujillo, quien al escuchar el nombre de Kenneth le dijo que su hijo había estado ahí días antes con el padre de Martín Roca. Podríamos decir que en ese momento el rompecabezas se armó por completo. El padre de Kenneth se dio cuenta de la relación que tenía la desaparición de su hijo con la desaparición de Martín Roca, y también tuvo la certeza de que el secuestro que había sufrido su hijo en realidad había sido por órdenes directas del aparato de inteligencia que buscaba silenciarlo. Años después, al recordar todo el calvario que vivieron ante la Comisión de la Verdad, el padre de Kenneth pronunció las siguientes palabras. Si está vivo, no sabemos qué ha pasado. Y si está muerto, se llora, se consuela, sabe que está allí, pero no saber nada es lo peor. No hay otra cosa que podemos hacer. La única interrogante que nos queda es: ¿qué debo hacer para encontrar justicia? La familia Ansualdo junto a la familia Roca sufrieron de amenazas, reglaje y el estigma del terruqueo. Mari Ansualdo se convirtió en el motor de búsqueda jurídica, enfrentándose a la impunidad impuesta por la Ley de Amnistía de 1995, que buscaba perdonar todos los crímenes realizados por los agentes del Estado. Por muchos años, el paradero de Martín, Kenneth y los demás desaparecidos fue un secreto celosamente guardado por la dictadura. Sin embargo, la verdad salió a la luz gracias a investigaciones periodísticas. El periodista Ricardo Uceda dio a conocer las confesiones del ex agente de inteligencia Jesús Sosa Saavedra, que era más conocido bajo el alias de Querosel. Sosa confesó detalladamente el destino de Martín, el destino de Kenneth y también el destino de Justiniano Najarro, que era un profesor de la UNAC, que les conté que había sido detenido y luego desaparecido. Según sus declaraciones, Kenneth, Martín y Justiniano fueron trasladados en secreto a los calabozos subterráneos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Él cuenta que allí ellos 3 fueron sometidos a torturas extremas para luego ser ejecutados. Contó también que sus cuerpos fueron incinerados en unos hornos que habían construido de manera clandestina en estos mismos sótanos para así evitar que hubiera algún rastro físico de su muerte. El testimonio de Jesús Sosa Saavedra no quedó en el aire.
Este testimonio pudo ser contrastado con los cuadernos de registro de ingreso y los memorandos de custodia. Aunque los agentes habían borrado el nombre de las víctimas, las fechas y las horas calzaban de manera perfecta con los momentos en los que los estudiantes y el catedrático habían sido secuestrados de las calles del Callao. La persistencia de la familia Anzualdo y los organismos de derechos humanos llevaron este caso ante los tribunales internacionales. El 22 de septiembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica condenando al Estado peruano por la desaparición forzada de Kenneth Anzualdo, de Martín Roca Casas y del catedrático Justiniano Najarro. Esta sentencia obligó a limpiar el nombre de Kenneth ante calumnias de terrorismo y también a sancionar a los culpables. Gracias a este dictamen, en el 2016, se pudo sentenciar a Vladimiro Montesinos y a la cúpula de militares que había en ese entonces por estos crímenes. Hoy, como un acto de reparación simbólica y memoria histórica, el nombre de Kenneth Anzualdo Castro se encuentra grabado en una placa en el lugar de la memoria ubicado en Miraflores. Esta placa no solamente le devolvió la dignidad frente a difamaciones del pasado, sino que también le recuerda a cualquier persona que vaya a verla que en realidad Kenneth y Martín no eran terroristas. Ellos eran dos jóvenes con un futuro por delante que luchaban por justicia en una época bastante oscura de nuestra historia. Y bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Cuéntenme qué opinan de este caso en los comentarios y recuerden que un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.